Hola, te doy la bienvenida al curso de desarrollo web con el framework Fiverr en Go. Soy Gerson Martínez, ingeniero en telemática y DevOps apasionado por el desarrollo y la infraestructura. ¿Te fascina el mundo de las tecnologías disruptivas que unen el desarrollo con las operaciones? Esa es precisamente mi pasión. Soy cofundador y CEO de Crucial, una plataforma innovadora que brinda servicios DevOps, donde he liderado una amplia gama de proyectos de desarrollo web, incluyendo temas de seguridad y despliegues en la nube. Actualmente lidero un equipo de talentosos ingenieros DevOps, colaborando con reconocidos proveedores de servicios en la nube como AWS, Microsoft Azure y Google Cloud Platform. Además, soy desarrollador de sistemas que automatizan procesos utilizando lenguajes de programación como Python y Go. Mi experiencia me ha permitido adquirir un profundo conocimiento en las siguientes áreas: desarrollo web, seguridad informática, desarrollos en la nube o despliegues en la nube, DevOps, automatización de procesos y liderazgo de equipos. Me encantaría conectar contigo y compartir mi experiencia. Puedes encontrarme en mi sitio web gersonmartinez.com y a su vez en mi perfil de LinkedIn como Gerson Martínez y en Twitter o X como @AntonioMorenoSM. Estoy aquí para compartir mis conocimientos y ayudarte a crecer en tu desarrollo profesional. ¿Qué necesitas para embarcarte en esta aventura? Para aprovechar al máximo este curso, te recomiendo tener conocimientos básicos en las siguientes áreas. Navegación básica en la terminal. Esto quiere decir que se requiere un manejo de comandos, lo cual es esencial para interactuar con su sistema operativo y herramientas de desarrollo. Programar con Go. Manejar los conceptos básicos del lenguaje Go, incluyendo variables, tipos de datos, funciones, bucles y estructuras de control. Así también gestionar su código con Git y GitHub para versionar y compartir su código de manera efectiva. No se preocupe si no tiene experiencia previa. Este curso está diseñado para guiarte paso a paso en todos los procedimientos, con explicaciones amenas y con recursos descargables. ¿Qué encontrarás en este curso? Vamos a dominar la configuración del entorno en el framework Fiverr de Go. Vamos a preparar el equipo de trabajo instalando las herramientas necesarias y aprendiendo a configurar Fiverr para comenzar a crear aplicaciones web. Además, crear servidores web y manipular su configuración, donde pondremos en marcha servidores web Fiverr para ejecutar tu aplicación web localmente y probar su funcionamiento. Crear rutas y manejar peticiones HTTP. Aprenderemos a crear tales rutas de maneras diferentes en secciones de tu aplicación web. Vamos a gestionar plantillas y cargar contenido estático. Esto se refiere a crear interfaces atractivas y fáciles de usar para una aplicación web utilizando plantillas HTML. Y por último, vamos a adaptar el diseño de una web completa e incorporar datos dinámicos, donde vamos a definir un diseño base que se mantenga constante en todas las páginas de una aplicación web. Así que prepárate para convertirte en un experto en el dominio de Fiverr como framework web y llevar tus habilidades de desarrollo al siguiente nivel. Al finalizar este curso, habrás logrado configurar tu entorno de desarrollo en Go para Fiverr, donde habrás podido instalar las herramientas necesarias y aprender a configurar Fiverr para comenzar a crear aplicaciones web. También a crear y levantar servidores web Fiverr, diseñando e implementando rutas. Vamos a desarrollar, por último, también una web completa, gestionando contenido estático y datos dinámicos. Con las habilidades y conocimientos adquiridos en este curso, estarás listo para enfrentar los desafíos del desarrollo web en Go usando Fiverr. En esta lección, exploraremos las características principales de Fiverr, un framework web rápido y eficiente para Go. Fiverr se ha vuelto popular en la comunidad de desarrolladores de Go debido a su velocidad, bajo consumo de memoria y facilidad de uso. A lo largo de esta lección, examinaremos las características que hacen que Fiverr sea una opción atractiva para el desarrollo de aplicaciones web en Go. Vamos a analizar cómo Fiverr logra altas velocidades y una baja latencia en comparación con otros frameworks web en Go. Exploraremos las técnicas de optimización y las características subyacentes que contribuyen a su rendimiento excepcional. Además de que vamos a ver las características y funcionalidades clave de Fiverr,
que facilitan el desarrollo de aplicaciones web robustas y escalables. Desde el enrutamiento flexible hasta middleware potente, examinaremos cómo estas funcionalidades pueden mejorar la productividad del desarrollador y la experiencia del usuario final. Por supuesto, en cuanto a velocidad y eficiencia, Fiber se destaca por estas dos grandes características. Algunas de las razones detrás de su rendimiento excepcional incluyen que Fiber utiliza un enrutador de alto rendimiento que permite una resolución de ruta extremadamente rápida, lo que resulta en tiempos de respuesta más rápidos para las solicitudes entrantes. Además, está diseñado para aprovechar al máximo el uso de middleware. Su arquitectura liviana y su enfoque en middleware eficiente permiten un procesamiento rápido de las solicitudes HTTP, lo que reduce la latencia del servidor. Además de que Fiber utiliza GoRoutines de manera eficiente para manejar solicitudes concurrentes. Su modelo de concurrencia permite un uso eficiente de los recursos del sistema, lo que resulta en un alto rendimiento y una baja latencia. Fiber ofrece una variedad de funcionalidades que hacen que el desarrollo de aplicaciones web en Go sea rápido y sencillo. Algunas de las características destacadas incluyen que Fiber proporciona un sistema de enrutamiento dinámico y flexible que permite definir rutas complejas y manejar parámetros de manera eficiente. Con Fiber es fácil agregar middleware para realizar tareas como autenticación, compresión de datos, registro y mucho más. Su sistema de middleware es altamente modular y puede adaptarse a las necesidades específicas de cada aplicación. Fiber incluye soporte integrado para el renderizado de plantillas, lo que facilita la generación de contenido HTML dinámico. Además, puede integrarse fácilmente con motores de plantillas populares como HTML Template o Pug. Fiber ofrece un sólido sistema de manejo de errores que permite capturar y manejar errores de manera efectiva. Su enfoque en la recuperación de errores y la respuesta adecuada garantiza una experiencia de usuario fluida, incluso en situaciones de error. En esta lección hemos explorado las características principales de Fiber, un framework web rápido y eficiente para Go. Desde su velocidad y eficiencia hasta sus funcionalidades potentes, Fiber ofrece una plataforma sólida para el desarrollo de aplicaciones web en Go. Con su enfoque en el rendimiento y la productividad del desarrollador, Fiber se ha convertido en una opción popular entre los desarrolladores de Go que buscan crear aplicaciones web rápidas, escalables y confiables. La configuración adecuada del entorno de desarrollo es esencial para trabajar con el framework Fiber en Go de manera efectiva. En esta lección exploraremos los pasos necesarios para configurar nuestro entorno y comenzar a desarrollar aplicaciones web eficientes y escalables utilizando Fiber. Vamos a aprender a instalar y configurar el framework Fiber en nuestro entorno de desarrollo, así como que necesitamos familiarizarnos con la estructura básica de un proyecto Fiber, incluyendo la organización de archivos y directorios para una mejor comprensión del flujo de trabajo. Vamos a configurar nuestro entorno de desarrollo para trabajar eficientemente con Fiber, incluyendo la instalación de dependencias y la creación de la estructura del proyecto. Por supuesto, vamos a la práctica. Nos encontramos en el editor de código y así como hicimos en los frameworks anteriores, vamos también a continuar con Fiber. En este sentido, vamos a empezar creando un directorio para nuestro proyecto Fiber, por supuesto llamado Fiber, y lo hacemos mediante mkdir. Tenemos Fiber, listo. El directorio lo podemos observar que se encuentra por acá. Genial. Nos vamos a asegurar antes de hacer la instalación de ver nuestra versión de Go que tenemos disponibles mediante Go Version. Dice que tenemos la 1.21. Y ahora sí, procedemos a hacer la instalación del paquete de Fiber. Así que go get -u, vamos al dominio github.com / al perfil de usuario que sería GoFiber y luego le decimos Fiber /v2. Así que hago enter y entonces acá no debemos de preocuparnos por este error, ya que el error indica que estamos intentando utilizar el comando goget fuera de un módulo Go. Así que para solucionarlo vamos a hacer lo siguiente.
Accedemos a nuestro directorio Fiber mediante cd o change directory. Hago enter. Y luego internamente voy a hacer una limpieza en la terminal con control L. Y ahora sí voy a escribir go mod init fiber. Ahora sí se ha aperturado un nuevo archivo llamado go.mod, que la información que tiene internamente es que define un módulo Fiber y a su vez la versión de Go con la que va a trabajar. Ahora sí, vamos nuevamente a ejecutar la instrucción anterior, que era un go get-u y la ruta donde se encuentra Fiber. Hago enter y este comienza a descargar y a su vez a hacer la instalación de lo que es el paquete de Fiber. Así que vamos a esperar a que esto finalice para luego continuar a la creación de una estructura del proyecto con Fiber. Genial, Fiber ha sido instalado. Y como pueden observar, aquí están los requerimientos y aquí también está el GoSam, donde se encuentran todas sus dependencias. Muy bien, ahora vamos a proceder a la creación de la estructura de un proyecto con Fiber. Así que desde nuestro directorio del proyecto, en este caso Fiber, crearemos la estructura básica de archivos y directorios. Vamos a empezar con el fichero main.go y luego creando el directorio route para incluir el fichero route.go. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a limpiar un poco la terminal y de la terminal voy a hacer un touch de esta manera y escribir main.go y en efecto se apertura el fichero main.go. Asimismo voy a crear un nuevo directorio llamado route y a crear un nuevo fichero dentro de route llamado route.go. Listo. Aquí podemos observar el fichero route.go también. Genial. El archivo main.go será responsable de crear el router y ejecutar el servidor. Importaremos el paquete route y utilizaremos las funciones necesarias para registrar las rutas en el router. El archivo route.go va a definir las rutas de nuestra aplicación. Así que nada, vamos a crear un servidor web básico con Fiber. Y para ello vamos a abrir entonces el archivo main.go. Dentro de este archivo vamos a empezar poniendo el paquete main de esta manera y luego haciendo un import. Este import lo único que necesitamos es lanzar lo que viene siendo nuestro paquete Fiber. Y para ello utilizamos la misma dirección que habíamos utilizado antes para hacer la instalación. Go Fiber barra, luego Fiber barra v2. Listo. Aquí lo ha reconocido porque sabe de que ha sido instalado. Sin embargo, en este momento no lo estamos utilizando. Por esa razón aparece marcado de esa manera. Hacemos nuestra función main. Y luego creamos una instancia de la aplicación Fiber. Para ello entonces aplicamos un app, igual vamos a poner fiber.new de esta manera. Y así es como creamos una instancia de la aplicación. Ahora bien, ¿cómo inicializamos un servidor en un puerto en específico? Eso va a ser tan sencillo como aplicar un app.listen de esta manera y entre comillas podemos pasarle el puerto que queremos ejecutar. Normalmente en Fiber, en toda la documentación que nos brinda, ellos utilizan normalmente el puerto 3000, pero nosotros podemos utilizar el 8080, todos aquellos que estén disponibles dentro del rango. Así que vamos a colocar el 3000 en este caso. Hacemos un control S para guardar el archivo. Si notan, ya no tenemos ningún problema. De esta manera inicializamos el servidor en el puerto 3000. Genial. Vamos a inicializar esta aplicación mediante un go-round main.go. Y de esta manera le damos la bienvenida, por supuesto, aceptamos acá, a nuestro querido servidor con Fiber. Y como pueden observar, desde acá trae algo particular, que en este caso se muestra lo que es la dirección en donde está ejecutando el servidor. En este caso en el loopback 127.0.0.1 o bien localhost de esta manera. El puerto 3000. Como había mencionado antes, si desean cambiar el puerto, pueden cambiarlo de esta manera. Antes también le pueden colocar localhost o 127.0.0.1, así como ustedes quieran, ¿no? Aquí van a estar cargados los manejadores, aquí los procesos que van a estar corriendo, así como también su identificador de proceso también acá.
Bien, nos ofrece ya información interesante. Sin embargo, vamos a ver esto que está corriendo en el puerto 3000 entonces. Vamos a ir al navegador y desde acá le vamos a indicar que queremos llegar al puerto 3000. Y como pueden observar dice cannot get. En este caso no está encontrando nada en el servidor. Simplemente está haciendo una solicitud get, en ese sentido, a la raíz, pero no está devolviendo nada. Y esto no lo está haciendo porque en efecto no tenemos ninguna ruta agregada. Bien, esta es la estructura básica del proyecto y Fiverr ha sido instalado. Así que nuestro entorno de desarrollo está listo para empezar a trabajar en aplicaciones web con Fiverr. Configurar nuestro entorno de desarrollo es el primer paso fundamental para trabajar con el framework Fiverr en Go. Al seguir los pasos descritos anteriormente, hemos establecido una base sólida para crear aplicaciones web eficientes y escalables utilizando Fiverr. Con Fiverr podemos aprovechar al máximo las capacidades de Go y desarrollar aplicaciones web rápidas y seguras. Estamos preparados para comenzar a desarrollar con Fiverr y llevar nuestras ideas a la realidad. En esta lección exploraremos cómo configurar un servidor web básico con Fiverr y cómo manejar rutas y solicitudes HTTP de manera efectiva. Aprenderemos a inicializar un servidor web con Fiverr y configurarlo para escuchar en un puerto en específico. Además de explorar cómo definir rutas y manejar solicitudes HTTP utilizando Fiverr para responder con diferentes tipos de contenido. Entender cómo agregar middleware en Fiverr para realizar operaciones adicionales como registro de solicitudes, manejo de autenticación, entre otros. Vamos a la práctica. Nos encontrábamos levantando nuestro primer servidor web con Fiverr. En este sentido, ahora vamos a aplicar una configuración y vamos a crear un servidor web utilizando Fiverr y donde vamos a aplicar nuestra primera ruta. Así que bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a detener lo que es el servidor web que está corriendo actualmente. Listo. Y de esta manera vamos ahora a hacer algunas modificaciones en nuestro main.go. Para ello, repasemos de que tenemos importado Fiverr. A su vez, creamos una nueva instancia de Fiverr y levantamos un servidor en el puerto 3000. Bien, para ello entonces, ahora vamos a definir una ruta principal para devolver algo al navegador. Y en este sentido aplicamos un a punto y aplicamos luego ahora el tipo de método, que en este caso get es el que queremos. ¿Dónde vamos a capturar? En la raíz. Y vamos a definir una función anónima en la cual vamos a obtener el contexto de Fiverr. Para ello entonces escribimos fiverr.ctx y luego error, de esta manera. Genial. Aquí ahora podemos retornar lo que viene siendo aquel contenido que necesitamos devolver al navegador. Aquí vamos a quitarle, listo, ahí, perfecto. Entonces escribo return y le indico que voy a enviar un string en este sentido. Y este string va a tener un típico hola mundo. De esta manera. Bien, el servidor ya está inicializado, pero también podemos utilizar logs para ello, mediante log.fatal. Y acá podemos lanzar esto. Solo que con esto vamos a necesitar la biblioteca o la librería de log, lo cual acá la tenemos. Genial. Ahora sí podemos levantar lo que viene a ser nuestro servidor con Fiverr. Y de esta manera aplicamos un go run main.go. Hago enter y entonces permito y acá nos está cargando. Así que voy a ir al navegador, hago nuevamente la consulta a la petición desde acá, recargo y como podemos observar, ahora ya encontramos un resultado que dice hola mundo. ¿Por qué? Porque ha detectado una ruta. En este caso es la raíz. Si yo buscase otra información, como por ejemplo test, hago enter, entonces también me devuelve lo anterior. Que en este caso es que no está encontrando por método get lo que es el /test. Esa ruta no existe. Por lo cual, si vamos a la raíz, esa sí existe. Genial. Dice,
que en este código nosotros creamos una instancia de la aplicación Fiverr. Definimos una ruta para la raíz, que es acá, y manejamos la solicitud enviando, en este caso, un saludo, un string. Ahora, la función que viene siendo esta de Fiverr, se recibe un contexto de Fiverr, que es C, que contiene información sobre la solicitud entrante y proporciona métodos para enviar respuestas. En este caso utilizamos c.sendString para enviar la respuesta. Ahora, ¿cómo implementamos un middleware en Fiverr? Voy a detener lo que viene siendo el servidor, porque lo que estoy observando acá es que Fiverr está levantando el servidor, sin embargo no me está generando ningún log, lo que es acá. No me está diciendo cuáles son las rutas que están siendo llamadas, cuáles son las solicitudes que están siendo invocadas. Así que vamos a desarrollar un middleware. Y para este sentido, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a crear una función que se llame login middleware. De esta manera. Y por supuesto vamos a tener el contexto de Fiverr. Para ello vamos a copiarlo, ya lo tenemos por acá cerca. Y lo ponemos por acá. Listo ahí. Genial. Ahora que tenemos log, también podemos hacer una impresión desde acá. ¿Sí? Podemos hacer un printf, imprimir un formato. Y este formato podemos colocarle solicitud recibida. Y podemos colocar los strings que debemos retornar. Para ello entonces, así como lo hicimos en otros frameworks, también podemos señalar qué queremos filtrar. En este caso queremos el método y también queremos el path. Aquí tenemos el path. Bien. Y por consiguiente le decimos un return c.next de esta manera. Genial. Aquí ya tenemos construido lo que viene siendo nuestra función login middleware. ¿Y cómo la utilizamos? Vamos a ir acá arriba. Antes de las rutas podemos hacer la llamada al mismo. De esta manera. Mediante un app.use. De esta manera. Y le indicamos cuál es la función que vamos a trabajar. Que en este caso es login middleware. Lo tenemos. Aquí no requiere nada de esto. Así de esta manera. Genial. ¿Qué pasa entonces si vuelvo a ejecutar el servidor? Permito. Ahora voy al navegador. Y entonces recargo nuevamente. Pero fíjense qué ha pasado. Me ha retornado hola mundo igualmente. Pero ha pasado algo interesante. Lo voy a volver a hacer para que se den cuenta. Hemos recibido una solicitud. En este caso ya me está marcando, ojo acá, la fecha, la hora y a su vez también el string que le dije que devolviera, que sería solicitud recibida. Y luego le pasamos dos parámetros, dos datos, que sería el método y el path, que es la ruta o la URL que está consultando en ese sentido. Para ello entonces aquí me muestra de que el método ha sido por get y que luego hemos intentado también hacer la consulta en la raíz. Y por eso me ha devuelto o nos ha devuelto lo que es un hola mundo. Ahora si pongo test, vamos a ver si esto me devuelve a sí mismo también los tests. Hago enter y en efecto, aquí está mostrando de que se buscó test. Recordemos que tenemos instalado lo que es el Thunder Client, que nos servirá también para hacer nuevas solicitudes y evitar tanto el navegador. En ese sentido, vamos a hacer algunas pruebas. Y entonces, desde acá, voy a consultar a 127.0.0.1, 2. Puerto 3000, y si hago Enter, este me devuelve un hola mundo. Y luego desde acá hay una nueva solicitud. Pero ¿qué pasaría si hago una solicitud con el tipo post? Entonces digo send, y en efecto, aquí dice que el método no está permitido. Sin embargo, acá me muestra de que se ha solicitado un post de esta manera. Genial. Ya hemos podido ver cómo crear un middleware y cómo trabajarlo de nuestra manera. Así que le pueden colocar diferentes tipos de filtros sobre la información que quieren recibir desde lo que es la terminal donde corre el servidor. Genial. Ahora bien,
cómo manejamos las rutas y solicitudes HTTP. Así que vamos a crear un ejemplo donde se vea de forma clara y estructurada. Vamos a trabajar una solicitud POST donde enviamos un JSON. De caso recibimos un JSON y luego devolvemos el contenido del JSON. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir cerrando por acá esto para que no tenga más espacio. Esto lo dejo más a la derecha. Esto más abajo. Y nos quedamos en el main.go. Para ello entonces vamos a definir una estructura. Esta estructura se va a llamar user. Y entonces la estructura va a tener algunos atributos. Por ejemplo, ID, que va a ser de tipo entero. Y esto va a ser un JSON 2.id. De esta manera. Vamos a colocarlos entre comillas. ID. Listo. Asimismo voy a hacer con los siguientes. En vez de ID, el primero, voy a ponerle username. De esta manera. Este ya no sería un entero, sino que sería un string. De esta manera. Y acá vamos a colocarle username. Voy a duplicar esto. Y entonces, nuevamente, voy a decirle email. Para tener esos tres datos. Excelente. Lo tenemos por ahí ordenado ya. Bien. En principio, creamos nuestra instancia de Fiverr. Luego, manejamos nuestro middleware. Luego, definimos una ruta principal. Y luego, levantamos lo que es el servidor. Así que, ¿cómo definimos una ruta por medio de POST? Bueno, puede ser un poco intuitivo. Por lo que ya hicimos una con GET, pues será un poco la misma historia hacerlo mediante POST. Bien, voy a copiar esto. Y desde acá, simplemente voy a cambiar lo que es POST. De esta manera. Ahora bien, vamos a hacer de cuenta de que esta es una API y que vamos a solicitar, en este caso, usuarios. Listo. Aquí utilizamos el contexto de Fiverr y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a adaptarlo a una función que lo que haga es obtener un JSON y que retorne este JSON. Para ello entonces hacemos una extensión de lo que viene siendo nuestra estructura mediante usuario. Y entonces decimos si body parser. De esta manera. Tomamos por referencia lo que viene siendo usuario. Y entonces vamos a decir diferente de nil. Y entonces retornamos en cualquier caso. Bien. Esto lo que hacemos es parsear los datos del cuerpo de la solicitud JSON que está llegando. Para ello entonces, ahora solamente necesitamos hacer un return en el caso de que retornemos la respuesta JSON.json y retornemos un usuario. Genial. Ahora bien, tenemos también acá lo que es levantar nuestro servidor. Buenísimo. Vamos a probar que esto esté corriendo perfectamente. Así que guardo, detengo el servidor que está corriendo actualmente y ahora voy a proceder a levantarlo. Entonces le digo un go run main.go, levantamos, permitimos y entonces cuando nuevamente volvemos a hacer consultas, vamos a hacer por post. En este caso todavía me sigue diciendo de que el método no está permitido. Y esto es porque está buscando la ruta barra. Y en barra, si lo notan, es un punto get. O sea, que es el método get. Entonces, para llegar a post tenemos que hacer API usuarios. Así que si me llevo esta información, lo tenemos por ahí. Y le digo send. Si lo podemos encontrar, aquí lo está encontrando en sí. Sin embargo, no está funcional, porque no está esperando esos datos. Por ello, entonces, vamos a mandar unos datos coherentes. Así que cuando realizamos esta solicitud POST a la ruta de API usuarios en el servidor de Fiverr, se espera que el cuerpo de la solicitud contenga datos en formato JSON que representen un usuario. Estos datos deben incluir al menos 3 campos, que fueron los que se han definido por acá: ID, username, email, tal y como se define en esta estructura. Muy bien. Para entonces vamos a estructurar esto. Vamos a irnos a body y en body nosotros podemos crear nuestro JSON. Para ello sería de esta manera. Le indicamos un ID y le decimos 1. Luego el username
le voy a colocar por valor Gerson Martínez, coma, y por último nos faltaría email, que voy a colocarle gerson@crashel.com. Bien, ahí tenemos ya hecho un JSON. Ahora vamos a proceder a utilizar lo que es nuestra solicitud. Entonces voy a darle clic en Send. Ojo, ahora fijémonos de que el status es 200 y 200 significa OK. Bien, aquí también hemos recibido la solicitud nuevamente. ¿Y qué respuesta deberíamos recibir según el return C.JSON y que tiene usuario? En este caso es la misma información que se ha colocado por acá, es la que deberíamos de recibir. Vamos a ver la respuesta. En efecto, aquí está. Bien, ¿qué pasa entonces si le cambio acá a y le digo send nuevamente? Entonces encontramos nuevamente la respuesta anterior. Genial. Esto está funcionando. Así que el servidor Fiverr recibe estos datos y los analiza para convertirlos en una estructura user, que es la que se ha definido acá. Luego el servidor puede realizar cualquier operación adicional necesaria con estos datos, que es desde este lugar, en lo cual finalmente responderá con los mismos datos del usuario en formato JSON como confirmación de que la solicitud fue procesada correctamente. Con estos pasos hemos creado con éxito un servidor web funcional con Fiverr. La definición de rutas, la implementación de controladores y la configuración inicial del proyecto son fundamentales para comenzar a construir aplicaciones web emocionantes. En esta lección exploraremos cómo crear rutas y manejar peticiones HTTP utilizando el framework Fiverr en Go. Aprenderemos a definir rutas estáticas y dinámicas, así como a trabajar con controladores para responder a las solicitudes de manera eficiente. Comenzaremos definiendo rutas estáticas en el fichero main.go, utilizando la función de enrutamiento de Fiverr. Esto establecerá el flujo básico de nuestra aplicación y nos permitirá responder a las solicitudes HTTP de manera simple. Avanzaremos hacia la definición de rutas dinámicas que acepten parámetros en la URL. Aprenderemos a extraer estos parámetros y utilizarlos en nuestros controladores para generar respuestas personalizadas basadas en la entrada del usuario. Y para mejorar la organización y mantenibilidad de nuestro código, moveremos el manejo de rutas a un archivo separado llamado routes.go. Esto nos va a permitir tener un mejor control sobre nuestras rutas y facilitar la expansión de nuestra aplicación en el futuro. Vamos a la práctica. Vamos a comenzar definiendo rutas estáticas en nuestro archivo main.go. Utilizaremos las funciones de enrutamiento de Fiverr para configurar estas rutas y proporcionar controladores básicos para manejar las solicitudes. En este caso, nosotros tenemos actualmente algunas rutas creadas. Tenemos una GET, tenemos una por método POST y nada más. Tenemos también un middleware creado. Genial. Voy a cancelar el servidor que está corriendo actualmente. Y de esta manera, entonces vamos a definir algunas rutas más. Para ello entonces, voy a definir por ejemplo una ruta estática para una página de acerca de. En este caso, about. Por ejemplo, voy a duplicar esta y le indicaré de que about va a poder recibir esto y como string vamos a colocar el siguiente, donde diga página de información sobre nuestra aplicación. Listo. Y con esto retornamos este string. Lo mismo podríamos hacer para una de contacto. Le podemos colocar contact. Y le podemos colocar una información como página de contacto para nuestra aplicación. Genial. Con esto ya hemos podido crear un par de rutas más de forma estática. Ya tenemos una about y una de contact. Si nosotros probamos esto nuevamente en el servidor, con go-round-main.go, permitimos, entonces nosotros podemos hacer consultas tanto a la get como a los post. En este caso particular vamos a seleccionar get, hacemos la consulta directamente y entonces acá nos muestra hola mundo, la solicitud por medio del middleware
está mostrando de que ha sido una por método get y también que ha solicitado la barra. Si luego hacemos un about, enter, entonces me dice página de información sobre nuestra aplicación. Y luego aquí también vemos que recepciona about. Lo mismo sería para contact. Enter. Y en efecto, aquí nos aparece lo que nos devuelve como un string cuando solicitamos contact. Muy bien. En este sentido, ahora vamos a manejar rutas dinámicas con parámetros. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, vamos a hacer una ruta donde se muestre un saludo. En este caso, que sea dinámico. Entonces, vamos a crear una ruta. Así como hicimos con estas, voy a crear una nueva que diga, por ejemplo, saludo, barra, y aquí capturemos lo que es el nombre de una persona para que digamos hola, el nombre de la persona. Entonces, bien, vamos a capturar lo que es el parámetro de nombre. Entonces, definimos una variable, por ejemplo, llamada nombre, lo igualamos a c.params, de esta manera, y capturamos, entre comillas, nombre, que es lo que se pasa por acá arriba. Genial. Ya que lo tenemos, ahora lo que hace falta simplemente es utilizar la variable nombre. Entonces le podré indicar, por ejemplo, un mensaje que diga hola. Aquí voy a concatenar por medio de más y le pondré nombre, de esta manera. Entonces dirá, si le escribo por acá Gerson, dirá hola Gerson. Vamos a probarlo. Voy a nuevamente a reiniciar el servidor. Permito. Y entonces desde acá voy a mandar a llamar la siguiente consulta. Saludo y ahora voy a escribir un nombre de persona. En este caso voy a colocar Gerson, por ejemplo. Hago Enter. Entonces este me retorna correctamente el valor que dice hola Gerson. Y luego acá abajo también me muestra que ha sido por un get y que se ha solicitado esta ruta. Lo cual, en este ejemplo hemos utilizado el prefijo, que sería 2 puntos, que se encuentra por acá, en el segmento de la ruta, para indicar que estamos definiendo un parámetro dinámico llamado nombre. Dentro de la función del controlador, utilizamos también el método params del contexto para obtener el valor del parámetro nombre, en este caso. Este nombre viene de la URL. Y luego enviamos una respuesta al cliente mediante sendString con un saludo personalizado, tal cual es hola y el nombre que se ingrese. Genial. Vamos a separar lo que viene siendo el manejo de rutas en un archivo independiente. ¿Cómo hacemos esto? Voy a cerrar, voy a dejar mi solicitud por acá a un lado. Y ahora mismo voy a ubicar el archivo routes.go, que sería este. Bien, de momento no tenemos nada en este archivo. Vamos a crear algo. El package sería route, de esta manera. Y entonces hacemos un import de ¿qué? ¿Qué es lo que necesitamos importar? Necesitamos importar nuestro Fiverr, que sería este. Bien, me lo voy a llevar directamente por acá. Y entonces lo hago de esta manera. Genial. Definimos una nueva función. En este caso lo voy a llamar setupRoute, que se encargará de configurar las rutas de la aplicación. Entonces, function setupRoute, de esta manera. Donde se le va a pasar por parámetros, por supuesto, el contexto de Fiverr, que sería app fiverr.app, de esta manera. Bien, luego acá vamos a colocar todas las rutas estáticas en el servidor de Fiverr. En este caso, vamos a traernos todas las rutas que fueron descritas anteriormente. Dentro de esto también me voy a la estructura, que está por acá. Vamos a tomar desde acá hasta acá. Nos lo llevamos. Y entonces vamos a routes.go. Y dentro de setupRoutes vamos a colocar todas las rutas que tenemos disponibles. Ahora bien, vamos a ir directamente a main.go. Hasta el momento en main.go nos hemos quedado con esta información. Entonces bien, ¿cómo tendría que quedar esto en sí? Vamos a mandar a llamar lo que sería las rutas desde main, por lo cual vamos a necesitar agregar, por ejemplo, desde acá a módulo Fiverr barra routes, en ese sentido.
Entonces, para llamar a este, lo único que necesitamos hacer es un routes. Si acaban de ver, ya encontró lo que sería un setup route, lo cual hago enter y entonces le paso app, que sería nuestra aplicación en Fiverr. Entonces de esta manera lo está haciendo bien. Genial. ¿Podemos probar esto? Sí, lo podemos probar. Vamos a levantar nuevamente el servidor, vamos a volver a ejecutar y ver que esto esté funcionando correctamente según las rutas que se hayan probado. Así que voy a hacer la nueva solicitud mediante get a saludo Gerson, hago un send y en efecto este está enviando correctamente y está retornando el valor correctamente. Vamos a probar ahora mismo con el post, que sería esta información. Entonces cambiamos acá a post y esta vez cambiamos a API usuarios. Send y en efecto está funcionando correctamente. Hasta nos aparece por acá también la respuesta a la solicitud que hemos enviado, que sería esta. Genial, eso significa que funciona. Entonces bien, ¿qué otra manera podemos hacer para manejar nuestras rutas en la aplicación? Podríamos hacerlo por medio de funciones. Por ejemplo, aquí tenemos algunas como about, contact y demás. ¿Cómo hacemos para que estas las podamos separar? Entonces bien, vamos a hacer lo siguiente. Acá podemos definir, así como aparece por acá, add.get, algunas rutas. Entonces aquí definimos que cuando se manda a llamar la ruta raíz, entonces invoque alguna función. Vamos a ponerle un manejador que diga handler inicio, por ejemplo. Y este sea dichamente una función. ¿Cómo definimos una función? Fíjense bien. Vamos a irnos afuera. Le decimos function y le vamos a definir handler inicio. De esta manera. Y como siempre vamos a tomar el contexto de Fiverr. Lo tenemos ahí y hacemos un return. Ese return, por ejemplo, va a ser este que dice hola mundo. Entonces en vez de hola mundo voy a colocarle bienvenido a mi aplicación con Fiverr. De esta manera. Listo. Esta sería entonces nuestra llamada a handler inicio desde cuando se consulte la raíz. Significa que este debemos de quitarlo. Voy a removerlo y en efecto nos quedaría así. Esta misma manera podríamos hacerlo también para poder estructurarlos con las demás rutas. Por ejemplo, pudiésemos hacer de que cuando se mande a llamar about, se mande a llamar un handler about, por ejemplo. Cuando se mande a llamar, por ejemplo, al siguiente que sería saludo barra y se le pase nombre, también mande a llamar a handler saludo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a hacer lo siguiente. Este, que es el siguiente, que es about, este es el return que debemos colocar. Entonces voy a llevarme este return, este lo puedo eliminar. Y tengamos en cuenta de que aquí ya tenemos uno que dice handler inicio. Voy a copiar este. Y en este handler inicio voy a colocarle about, que sería el siguiente. Y esto lo voy a reemplazar con página de información sobre nuestra aplicación. Genial. Lo mismo debería hacer con saludo. Recordemos que saludo también es de tipo get y que este va a aceptar dos cosas interesantes, que sería acá el parámetro y este es lo que va a exponer. Bien, esto me lo puedo llevar también. Así que voy a eliminarlo. Este se llama handler saludo. Entonces este lo modifico por acá con saludo de esta manera. Quito este return que no nos interesa y coloco la información que teníamos anteriormente, que sería esta. Así que bien, de esta manera se ha estructurado mejor. Ha quedado más chico acá, es comprensible cómo es que funciona, qué es lo que manda a llamar según cada logística que se está invocando desde el navegador o bien desde una solicitud. Entonces bien, voy a volver a recargar lo que viene siendo nuestro servidor para hacer estas pruebas. Rápidamente vamos a probar mediante get lo que viene siendo nuestra raíz. Hago enter. Entonces este dice bienvenido a mi aplicación con Fiverr. En efecto ha llegado a esta función que sería bienvenido a mi aplicación con Fiverr. Lo mismo sería con los demás, haciendo un about, enter y dice página de información sobre nuestra aplicación. Genial, significa que está funcionando bien. Así que bien, de esta manera definimos un controlador, ¿no?, de manera separada para cada ruta, lo que hace que nuestro código sea más modular y fácil de mantener. Bien, ¿cómo hacemos una llamada de las rutas de main.go?
esa ruta, recordemos de que desde main lo estamos llamando de esta manera, de forma de route, setup route. Antes teníamos colocado aquí toda la información, lo cual esto generaba un poco de suciedad. Entonces bien, en esta lección hemos aprendido cómo crear rutas y manejar peticiones HTTP utilizando el framework Fiber de Go. A través de ejemplo práctico, hemos explorado cómo definir rutas estáticas y dinámicas, así como también separar el manejo de rutas en un archivo independiente para mejorar la organización de nuestro código. Estas habilidades son fundamentales para construir aplicaciones web escalables y mantenibles con Fiber. En esta lección, exploraremos cómo integrar plantillas HTML y cargar contenido estático, como archivos CSS y JavaScript, en nuestras aplicaciones web utilizando el framework Fiber en Go. Estos elementos son esenciales para construir interfaces de usuario atractivas y dinámicas. Aprenderemos cómo configurar Fiber para usar un motor de plantillas y organizar los archivos de plantillas HTML en nuestra aplicación. Exploraremos cómo cargar y servir archivos estáticos como estilos CSS y scripts JavaScript para mejorar la apariencia y funcionalidad de nuestra aplicación. Comprenderemos cómo pasar datos desde nuestros controladores a las plantillas HTML y realizar un renderizado dinámico para mostrar información actualizada en nuestras páginas web. Vamos a la práctica. Nos encontramos en este momento en nuestro Visual Studio Code, en el cual en el proyecto anteriormente se había configurado un conjunto de rutas y estas rutas ya se habían separado desde el main.go hacia el fichero routes.go. Ahora, lo que corresponde es integrar y configurar plantillas HTML con Fiber. Para ello entonces vamos a crear un nuevo directorio llamado Views. En este caso será de esta manera, donde se implementarán todas las vistas, o sea las plantillas. A su vez, dentro de Views vamos a crear index.html. Por ende entonces, mediante un mkdir, escribimos Views y luego mediante un touch, Views index.html, entonces vemos creado dentro de Views index.html. Genial. Voy a ir cerrando esto para dar un poco de limpieza. Listo. Ahora, también crearemos el directorio static y dentro de él los subdirectorios CSS y JS con sus respectivos archivos de estilo y script. Vamos a hacer lo siguiente. mkdir static. mkdir dentro de static necesitamos el directorio CSS y a su vez dentro de static el directorio JS. Listo. Hacemos un touch y dentro de static CSS vamos a crear styles.css. Hago enter y ahora lo mismo, pero esta vez dentro de JS el fichero será script.js. Si despliego el directorio static podemos observar que tenemos ya el CSS y tenemos también el JavaScript. Así que bien, ¿cómo procedemos a crear una plantilla HTML? Desde dentro del directorio Views, que hemos creado index.html, vamos a crear una semántica básica de lo que es HTML para poder mostrar una cabecera, un párrafo. Bien, vamos a ir a index.html. Si yo escribo el signo de admiración aquí y hago tabulador, entonces me crea la semántica básica. Entonces voy a indentar un poco de esta manera y en document voy a reemplazar lo que dice acá por un title de esta manera, ya que desde Go pretendo pasarle acá el título. Bien, además es necesario poder hacer un link, una conexión con nuestro fichero styles.css. ¿Dónde se encuentra ubicado styles? Se encuentra ubicado en el fichero, en el directorio más bien static, y llegaríamos de esta manera, y también dentro del directorio CSS. Genial, ya lo tenemos agregado. Ahora bien, vamos al body y desde acá voy a definir un h1 donde digamos heading de esta manera. Ahora voy a definir un párrafo y desde el párrafo voy a colocar un message de esta manera. Y a su vez al final vamos a importar nuestro script JavaScript. Sería mediante la etiqueta script, seleccionamos src para poder obtener el recurso. Entonces le indicamos de que está dentro de static, JavaScript y script
index.js. Genial. Y ahí tenemos nuestro index.html. Ahora bien, ¿cómo vamos a cargar y servir contenido estático? O sea, ¿cómo vamos a servir este contenido? Para ello, vamos a necesitar descargar el paquete que se llama template.html. Esto precisamente para ser renderizado. Entonces, bien, vamos a ir a la terminal. Voy a hacer una limpieza con control L. Y vamos a aplicar un go-get, por ejemplo, -u. Y vamos a ir a github.com /gofiber /template /html versión 2. Así que hago enter y entonces este procede con hacer la descarga. Si se fijan, ha sido bastante rápido. Así que bien, vamos nuevamente a ubicarnos en el fichero main.go. Vamos allá. Main.go. Bueno, cerraré el index.html mejor. Ahí está mejor. Bien, en este fichero vamos a crear una instancia nuevamente de la aplicación de Fiverr, lo cual ya está lista. Ahora lo que vamos a señalar es el motor. Mediante HTML vamos a definir cuál es el directorio de nuestras vistas. Para ello entonces vamos a decirle engine html.new y acá le vamos a indicar .views y le vamos a indicar que lo que está internamente son puntos HTML. Bien, esto en automático ya me agrega el import, lo cual es el paquete que acabamos de instalar. Genial, vamos a utilizar ahora Engine. Para ello entonces le vamos a decir app igual a fiverr.new de esta manera y le vamos a indicar acá fiverr.config y como configuración le vamos a pasar la siguiente, que las vistas van a ser Engine, lo que está ahí. Genial, ya la podemos utilizar. Tener en cuenta de que esta asignación de app está haciendo realmente una reasignación, lo cual significa que lo que nosotros debemos hacer es colocar esta configuración en el fichero main.go y no especialmente en routes. Por lo que en routes lo que haría sería reemplazar la configuración inicial y esto generaría algunos problemas. Ahora bien, vamos a configurar el manejador para la carga de contenido estático. Entonces hacemos un app.static de esta manera y desde acá le indicamos static. La otra manera, así. Genial. Y esto queda de esa manera. Así que seguimos haciendo un login del middleware, lo cual me parece bien. Hacemos los setup routes, lo está cargando bien. Y pues acá hacemos escucha nuevamente del servidor. Y bueno, ahora bien, ¿cómo quedaría nuestro routes.go, ¿no? Quedaría de la siguiente manera. Vamos a ir a ver routes.go, que sería acá. Porque ahora lo que necesitamos es cargar precisamente este fichero index.html. Y dentro del mismo recordemos que tenemos que renderizar para poder cargar nueva información, como el título, como el heading, el message y demás. Así que vamos a crear una función que se llame, por ejemplo, handler inicio, lo cual significa ya está creada. Entonces vamos a buscarla, básicamente acá. Y desde acá vamos a hacer un return diferente, no vamos a hacer un send string. Entonces vamos a indicar lo siguiente. Voy a comentar este último. Listo. Hago un return. Render. Y aquí entonces, ahora le indico que lo que voy a utilizar va a ser index. Y desde acá voy a pasar un fiverr.map. Así. Listo. Y entonces acá indico el título. Y luego aquí le puedo indicar mi aplicación. Por ejemplo, mi aplicación, le doy una coma para separar. El siguiente sería heading, y lo cual aquí le puedo colocar hola mundo. Modifico el siguiente, lo cual sería el message, así, bien, y aquí le diría bienvenido a mi aplicación web con Fiverr y plantillas HTML. Listo, lo tenemos ahí. Entonces, ¿qué más necesitamos hacer? Pues nada más, vamos a hacer una prueba. Voy a dar control S, vamos a nuevamente arrancar el servidor mediante un go round main.go.
Para ello entonces lo tenemos por acá. Enter. Permitimos. Ahí está corriendo. Vámonos a Thunder Client, por ejemplo. Y dice que tenemos esto. Vamos a hacer una solicitud dentro de lo que viene siendo la raíz, porque es ahí donde nos va a cargar el index.html. Hacemos send y entonces en efecto este nos ha cargado hola mundo y luego dice bienvenido a mi aplicación web con Fiverr y plantillas HTML. Vámonos al navegador. Como pueden observar, nos ha cargado bien lo que viene siendo nuestra página. Ok, el index está funcionando. Lo único que estoy viendo es que no tiene ningún estilo. O sea que, en efecto, está ingresando el styles.css, pero no hay ningún CSS. Por lo cual vamos a hacer esta solicitud. Entonces vamos a indicar que esto lo queremos hacia la derecha. Así, bien, ahí me gusta. Y acá voy a ir colocando un poco de CSS. Vamos a ir a styles.css. Entonces vamos a decirle que queremos hacer unos retoques. Por ejemplo, el body. En el body vamos a definirle un font family. Vamos a decir Arial y sans serif. De esa manera. Bien, lo mismo vamos a definir algunos márgenes, algún padding, en este caso de 0. El padding también de 0. Luego hacemos un display flex. Así de esta manera. Y entonces un flex direction. La columna. Y luego un justify content donde esté centrado. Nuevamente en aligned items también centrado. Y finalmente un height de 100 VH y un background. En este background vamos a colocar un degradado. Entonces hacemos un linear gradient to bottom y aquí le vamos a colocar un valor alfanumérico, por ejemplo 6B DD95, donde pretendemos utilizar un color en específico. Entonces 38C3 2E. Genial, lo tenemos por ahí, más o menos un color verde. Entonces ya que tenemos el body, ahora estaría bien colocar algo en el H1. En este caso un color que haga contraste con el fondo que acabamos de agregar. Sería 3A, 3A, 3A. Listo. Y un margin bottom, por supuesto, de unos 20 píxeles. De esa manera. Y luego, a nuestro párrafo, lo mismo. Un color que haga contraste con el fondo. Por ejemplo, 4E, 4E, 4E. Listo. Y por supuesto, no hay un margin bottom, ¿por qué no? Y un font size, ya que el párrafo suele ser algo pequeño, que el que estamos viendo acá. Entonces le vamos a colocar acá unos 18 píxeles. Y por supuesto un line height de 1.5. Listo. Bien. Vamos a recargar esto. Hacemos send. Y como pueden observar, ya está llegando lo que es la información que se ha señalado dentro de styles CSS. Bien. Aquí se está mostrando. Si vamos al sitio web, perdón, al navegador, entonces sería un poco la misma historia. ¿Esto está centrado o no está centrado? Sí, está centrado. Tanto si lo hacemos chico como lo hacemos largo. Muy bien, esto está funcionando. Así que algo más que podríamos probar sería el JavaScript. Para ello entonces vamos a crear una funcionalidad. Bien, vamos a crear un botoncito por acá que diga, por ejemplo, actualizar mensaje y que este mensaje se vaya actualizando y que se vaya iterando alrededor de 3 mensajes diferentes. Bien, vamos a abrir entonces script.js y desde acá vamos a colocar lo siguiente. Voy a desarrollar una función que se llame change message. Ya que lo tenemos, entonces voy a definir algunas constantes. Estas constantes voy a definir el message de un elemento y este va a estar señalado al DOM, especialmente a getElementById, que sería indicárselo a nuestro párrafo, que sería message, de esta manera, punto y coma. Bien, como de momento este message, este ID no lo tiene el párrafo, vamos a colocarlo. Vamos a buscar el index.html. Entonces acá vamos a decirle de que la ID de este va a ser message de ahora en adelante. Bien, entonces vamos a volver a script.js. Vamos a definir también otra constante, donde esta constante va a ser el mensaje por defecto. Current message va a ser igual a lo de arriba más text content, que sería
el contenido actual que tiene el párrafo. Bien, hacemos una constante para que alternemos lo que son los mensajes y entonces le indicamos, por ejemplo, 3 mensajes. Entre ellos le podemos colocar hola de nuevo, separado por coma, y aquí le podemos decir bienvenido de vuelta. Entonces duplicamos esto último y finalmente terminamos con que tengas un maravilloso día. Genial. Luego vamos a generar un mensaje aleatorio que no sea igual al mensaje actual. Entonces le diremos que el new message será de esta manera. Aplicamos un do while donde la condición del while va a ser especialmente que new message sea estrictamente igual a current message. Entonces va a seguir iterando acá. Aquí le indicamos que el nuevo mensaje va a ser igual a alternate messages y mediante una operación matemática le indicaremos entonces lo que es el math random para que sea aleatorio completamente, y entonces acá le vamos a indicar por alternate messages.length de esta manera. Entonces tendríamos así nuestra función finalizada. Lo último que faltaría obviamente es imprimir lo que viene siendo nuestro text content con el nuevo mensaje. Lo tenemos por ahí. Bien, ahora esta función no se va a llamar por sí misma, así que hay que mandarla a llamar desde un botón. Pero ese botón no existe. Bueno, hay que crearlo. Entonces decimos bottom y desde acá podemos nosotros comenzar a crear nuestro botón y la funcionalidad es la misma. Le vamos a llamar actualizar mensaje. Listo. Y desde acá vamos a definir que queremos un evento onClick, que esto es JavaScript, y que internamente hay una función llamada change message, y entonces lo tenemos por ahí. Bien, ¿cómo probamos esto? En teoría, el script.js también debería de cargar así como el CSS sin necesidad de levantar nuevamente el servidor. Recargamos. De momento no aparece lo que viene siendo el botoncito. Así que vamos a reiniciar el servidor. Volvemos a cargar. Send. Tenemos el botón llamado actualizar mensaje. Si hacemos clic aquí, entonces dice voilà. Esto está funcionando. Pues muy bien. Vamos a proceder a subir estos cambios. Vamos a ir directamente con git add. Git commit y vamos a indicarle uso de plantillas y carga de contenido estático con Fiverr y publicamos toda esta información, todos estos cambios. Entonces nos cercioramos de que esto vaya bien aquí y en efecto aquí están los nuevos cambios. Pues muy bien. En esta lección hemos aprendido cómo integrar plantillas HTML y cargar contenido estático en nuestras aplicaciones web utilizando el framework Fiverr en Go. Estos elementos son fundamentales para crear interfaces de usuario dinámicas y atractivas. Con este conocimiento estamos listos ya para desarrollar aplicaciones web más complejas y escalables con Fiverr. En esta lección exploraremos cómo integrar una plantilla HTML completa con diferentes páginas en una aplicación web utilizando el framework Fiverr de Go. Esto nos permitirá crear una aplicación web completa con múltiples vistas y un diseño coherente. Vamos a profundizar en la configuración del motor de renderizado de plantillas HTML en Fiverr. Aprenderemos cómo cargar y renderizar plantillas HTML para diferentes páginas de nuestra aplicación. Aprender a servir contenido estático como archivos CSS, JavaScript e imágenes utilizando Fiverr. Esto mejorará la apariencia y la interactividad de la aplicación. Vamos a implementar rutas dinámicas en Fiverr que acepten diferentes parámetros y carguen páginas específicas según la solicitud del usuario. Vamos a la práctica. Antes hemos desarrollado un poco lo que viene siendo una estructura básica sobre HTML, CSS y JavaScript, en lo cual es esta funcionalidad.
Si hacía clic en actualizar mensaje, entonces este cambiaba el mensaje, lo cual funcionaba bien. Pero ¿qué pasa ahora cuando tenemos una plantilla completa con múltiples páginas? Significa que tenemos que buscar la manera de cómo cargar todas las páginas sin necesidad de crear todas las rutas o una ruta específica para cada página. Bien, vamos a trabajar en ello. Buscaremos una plantilla HTML completa en Internet que se adapte a nuestras necesidades. En este ejemplo, utilizaremos una plantilla de Start Bootstrap llamada SBadmin 2. Vamos entonces al navegador. Vamos a ir hacia nuestra búsqueda, en lo cual este se va a llamar Start Bootstrap SBadmin 2. Y por supuesto vamos a ubicar el lugar donde diga github.com. En este caso hemos encontrado este repositorio. Abro ahí y ya nos ha cargado. Este repositorio nos va a servir para poder encontrar todos aquellos recursos que necesitamos para colocar en nuestra plantilla. Bien, entonces ya como vemos acá el repositorio, vamos a necesitar descargarlo. Para ello hacemos clic en el botón Code, nos vamos a la pestaña HTTPS y luego hacemos clic donde dice Copy URL to Clipboard. Hacemos clic aquí y esta URL ha sido copiada a nuestro portapapeles. Para ello entonces vamos a ir ahora mismo a lo que es nuestro proyecto. Bien, ya que nos encontramos por acá, voy a hacer un poco de limpieza también en este punto. Genial. Bien, lo que necesitamos hacer antes de descargar el repositorio es que vamos a hacer un directorio llamado src, donde se va a colocar ahí el recurso que vayamos a descargar. Así que bien, ya que estamos en Fiverr, vamos entonces con mkdir src y de esta manera tenemos este directorio. Dentro del mismo es que va a estar el repositorio que vamos a descargar. Por ende, vamos a acceder a src y desde acá haremos un git clone y pegaremos lo que habíamos copiado antes. Enter. Esto lo que hace es descargar el repositorio, lo cual es algo muy rápido. Bien, ya que se encuentra descargado, tengamos en cuenta de que este tiene varios recursos. Tiene CSS, tiene imágenes, tiene JS y además tiene un directorio vendor en el cual tiene diferentes librerías de JavaScript. Todo esto es lo que ocupamos copiar. Y también están nuestros archivos HTML que son nuestras plantillas. En este caso con Fiverr son nuestros views. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir directamente a nuestro static. Y desde acá vamos a cambiarle el nombre a nuestro directorio CSS y JS y le vamos a colocar -all. De esta manera. Esto se hace precisamente para que no colisione con lo que ahora mismo vamos a copiar para acá. A ver, esto lo escribí mal acá. -all, listo. Y a su vez en este index también lo voy a modificar a -all. Listo. Ahora bien, vamos a proceder a hacer una copia de lo que son todos los archivos HTML que se encuentran por acá. Entonces bien, voy a hacer lo siguiente. Selecciono uno, con control clic selecciono otro y así voy seleccionando todos los demás, incluido index. Ya que los tengo todos, hago un control C. Recordemos que esto también se puede hacer por comandos, aplicando el comando cp. Entonces vamos ahora a nuestro directorio de views y acá le damos control V y aquí coloca en efecto todos los archivos .html que habíamos copiado. Genial. En static vamos a colocar nuestros archivos CSS, JS y vendor. Para ello entonces vamos a los directorios correspondientes. Este, CSS, incluso imágenes. IMG, JS, vendor. Hago un control C y me voy especialmente a static y a un control V y en efecto, como pueden observar, ya se ha creado todos estos directorios dentro de static, pero no solamente los directorios, sino también todos sus archivos, lo cual si nos fijamos, ahí están. Genial. Ya que todo esto ha sido correcto, si ahora mismo checamos lo que viene siendo nuestro index.html, consideramos de que esto pueda funcionar o no va a funcionar. Bueno, pues no va a funcionar del todo bien, porque todas las rutas aparecen como vendor y sin embargo ahora tenemos configurado como /static, lo cual nosotros ahora tenemos que mejorar eso, tenemos que hacer una corrección.
Básicamente es venir y escribir barra static barra, y con esto se resuelve el problema. Sin embargo, como son demasiados archivos .html, además de que las secciones donde aparecen son en distintos espacios, entonces son muchas coincidencias. Para ello vamos a corregir lo siguiente. Voy a dejarlo como estaba. Entonces hacemos una búsqueda dentro de Views, clic derecho, buscar en carpeta, y desde acá vamos a buscar un patrón. En este caso vamos a buscar, por ejemplo, vendor. Y ahora bien, ¿cómo hacemos para modificar esto? Vamos a ir acá y entonces le voy a indicar de que esto lo voy a sustituir. Dice archivos para incluir. En este caso voy a sustituirlos por static barra vendor. De esta manera. Solo que acá finalizo también y le quito el punto. Listo. Aquí. De momento dice que no tenemos. Vamos a ver, aquí le vamos a quitar. Tenemos vendor como lo que va a buscar. Bueno, aquí está. Esto que se encuentra acá lo vamos a remover de acá y es aquí en el espacio de reemplazar. Y entonces si le damos clic a este botón que dice reemplazar todo, básicamente, vamos a colocar aquí la pleca que nos hacía falta. Dice que va a ser reemplazo en 123 apariciones en 32 archivos. Madre mía, esto es bastante. Así que nada, damos clic en reemplazar y listo. Como podemos observar, ya ha hecho el cambio también acá. Genial, esto funciona. Lo mismo vamos a hacer también con los demás CSS. Vamos a agregarle el static. Entonces escribimos CSS por acá y aquí en el static, en vez de vendor, le ponemos CSS. Dice que son 32 apariciones, damos reemplazar y en efecto esto funciona bien. Lo mismo vamos a hacer para los JS. Estos normalmente se van a encontrar al final. Si nos vamos al final del fichero, aquí aparecen los JS. Bien, aquí también nos hemos percatado de que ya he hecho algunas modificaciones tanto en vendor, donde he agregado ya el static. Entonces bien, ya que tenemos JS acá, también vamos a reemplazar JS. Le damos a reemplazar y listo, ha funcionado. Una más, nos hacen falta las imágenes. Entonces, que son img barra. En este caso también va a ir a static img barra. Reemplazamos en 92 apariciones y listo, lo tenemos. Ya que ahora sí ya tenemos configurado todo esto, ya no necesitamos el directorio src, lo cual significa que lo podemos eliminar. Voy a dar una marcha atrás y le diré rm-rf src, enter, y entonces lo he eliminado. Bien. Ahora, para terminar de configurar esto y que esto vaya bien, vamos a irnos directamente a nuestro archivo main.go. Y en main.go recordemos de que las rutas las mandamos a llamar a routes, setup routes, que están ubicados en routes.go. Bien, ya que nos encontramos acá, entonces vamos a definir una función de renderizado. Voy a bajar la terminal acá y la función de renderizado va a ser parecido a esto. Function renderer. Y entonces acá le indicaré que utilice template.template. De esta manera. Así. Y que internamente va a ser un return de lo que viene siendo template.must. Template. Vamos a utilizar acá un parse glob donde le vamos a indicar views barra todo lo que venga siendo HTML de esta manera. Genial. Y este es nuestro renderer. Nuestro renderer vamos a utilizarlo desde acá arriba y entonces le vamos a decir dentro de una variable renderer va a ser igual a render, que está por acá. Muy bien, lo que tenemos que hacer ahora es utilizar lo que es esta variable. Entonces, bien, vamos a crear una función precisamente para que maneje las páginas dinámicas. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Entonces, debajo de render podemos aplicarlo y acá le vamos a decir function dynamic page renderer, por ejemplo.
Bueno, vamos a poner aquí como nombre de manejador, Handler, de esta manera. Y desde acá vamos a comenzar a trabajar. Entonces le decimos template.template sería acá, y fiber.handler, de esta manera. Y entonces acá vamos a escribir el resto de nuestra función. Vamos a hacer un return, una función anónima, y en esta función anónima vamos a pasar el contexto de fiber, lo cual escribimos fiber setx de context error, y tenemos por acá ahora sí que recuperar cuáles serían aquellas páginas que se están mandando. Para ello entonces le damos page c params, y desde acá vamos a capturar page. Bien, ahora, ¿cómo validamos si el nombre de la página tiene la extensión .html? En este caso vamos a hacer algo parecido a esto. Si strings.hasSuffix, en este caso se le va a indicar la página y verificar si tiene la extensión .html, ya que si no la tiene, entonces venimos y le decimos string.trimSuffix. Más bien es que si la tiene, entonces lo que vamos a hacer es removérsela, y esto se la removemos temporalmente. Bien, y tenemos page. Vamos a comprobar si la plantilla solicitada existe. Entonces comprobamos ahí, y vamos a utilizar OS de Operating System, en este caso para levantar comandos directamente al sistema operativo. Buscamos views y aquí vamos a concatenar para poder saber si existe el archivo que ando buscando, que es el page.html. Entonces cerramos ahí. Bien, y aquí hacemos un return. Este return le decimos entonces de que si todo es correcto y lo encuentra, vamos a hacer un render precisamente de esa página, y es lo que vamos a devolver. De momento el OS no está importado. Si hago un control S, entonces este ya lo va a importar. Genial. Volvemos a donde estábamos. Entonces desde acá también vamos a hacer un return c.status, y entonces en caso de que la página no haya sido encontrada, vamos a colocar un http.status not found, por ejemplo. Entonces acá vamos a decir que envíe un string llamado página no encontrada, de esta manera. El return está mal escrito. Listo. Ahí estaría nuestro return dentro del mismo. Ok, HTTP tenemos por ahí, y acá lo único que nos hace falta es agregar el net HTTP. Por esa razón no da lectura, no le da paso a este punto. Bien, el dynamic que se encuentra por acá, bueno, aquí le puse node y es not. Listo. Más arriba vamos a ir a trabajar de que se mande a llamar lo que es el dynamic. Y este dynamic, la forma en que lo vamos a llamar va a ser tan sencilla. Vamos entonces a la parte de arriba, que está por acá, y vamos a aprender a manejar lo que viene siendo esta solicitud. Bien, esta solicitud simplemente ponemos un app get, y en ese sentido mandamos a llamar a la raíz y le indicamos page de esta manera. Entonces aquí mandamos a invocar lo que viene siendo nuestro dynamic page handler de esta manera, y entonces le pasamos el render, se lo pasamos por parámetros. Listo, con esto ya estamos utilizando la variable renderer, y a su vez estamos viendo de que no tenemos ningún problema acá. Bien, lo probamos. Vamos a probarlo. Vamos entonces a levantar un servidor mediante go run main.go. Esto levanta, permitimos, y ahora sí,
Vamos a ir directamente al navegador. En el navegador vamos a encontrar nuestra aplicación. Recargo y voilà. Nuestra aplicación está cargando muy bien. Vamos a probar si ahora mismo podemos navegar sobre el resto de componentes. En este caso, mira, components, vamos a decirle buttons.html y en efecto podemos navegar. Cars, utilerías, animations, borders, colors y demás. Y como pueden observar, podemos navegar en toda la plantilla tranquilamente. Así que ha funcionado. Vamos a guardar estos cambios y a publicarlos. Git add punto, git commit, y acá le indicaré adaptación de plantilla completa con diferentes páginas utilizando Fiverr. Hacemos un push de la misma. Por supuesto, ahora van cargando más archivos porque se cargaron tanto las views como también todo lo que viene siendo los CSS, los JavaScript y las librerías también que venían adentradas en la plantilla. Bien, comprobamos que lo tengamos por acá. Y en efecto, lo tenemos aquí colocado. Muy bien. Bueno, en esta lección hemos aprendido cómo adaptar una plantilla HTML completa con diferentes páginas utilizando el framework Fiverr de Go, configurando Fiverr para manejar las rutas dinámicas y servir contenido estático, lo que nos ha permitido crear una aplicación web completa con múltiples vistas. Con este conocimiento estamos preparados para desarrollar aplicaciones web más complejas y personalizadas en Go utilizando Fiverr. En esta lección examinaremos en detalle varios proyectos web que se pueden realizar utilizando el framework Fiverr en Go. Descubriremos cómo Fiverr puede usarse para una variedad de proyectos web y cómo sus características especiales pueden satisfacer las necesidades únicas de cada uno. Existe una variedad de proyectos web que se pueden desarrollar utilizando Fiverr, desde aplicaciones simples hasta sistemas complejos, y comprender cómo este framework puede adaptarse a diferentes requisitos y escalas de proyecto. Además de analizar los casos de uso específicos para los cuales Fiverr es particularmente adecuado, como API RESTful, aplicaciones de tiempo real, tableros de comunicación y de administración, sistemas web de comercio electrónico, entre otros, y también comprender cómo Fiverr aborda los desafíos únicos de cada uno. Dentro de algunos proyectos web comunes, estaría que Fiverr se utiliza para servir archivos HTML, CSS y JavaScript estáticos para sitios web simples, como páginas de inicio, sitios de carteras y sitios de información básica. Además, desarrolla API RESTful eficientes y escalables utilizando Fiverr, aprovechando su enrutamiento rápido, manejo de middleware y capacidad para gestionar solicitudes HTTP. Además, Fiverr implementa aplicaciones de tiempo real junto con bibliotecas como WebSockets o WebServer en SendEvent para habilitar la comunicación bidireccional entre el cliente y el servidor. Además, construye tableros de administración dinámicos y receptivos utilizando Fiverr para mostrar y administrar datos de aplicación como métricas, análisis y herramientas de gestión. Por supuesto, también desarrolla sitios web de comercio electrónico escalables y seguros, aprovechando su capacidad para manejar transacciones seguras, gestión de sesiones y procesamiento de pagos. Algunos casos de uso específicos con Fiverr. Y es que Fiverr es especialmente adecuado para aplicaciones que requieren alta concurrencia debido a su capacidad para manejar múltiples solicitudes simultáneas de forma eficiente mediante el uso de GoRoutines. Utiliza Fiverr para proyectos que requieren un rendimiento optimizado, como API RESTful y aplicaciones de tiempo real, gracias a su bajo costo de inicialización y su arquitectura liviana. Desarrolla aplicaciones web seguras y escalables utilizando Fiverr y sus capacidades para la gestión de middleware, validación de solicitudes y control de acceso, lo que garantiza la seguridad y la escalabilidad de la aplicación. En esta lección detallada, hemos explorado los diversos proyectos web que se pueden desarrollar utilizando el framework Fiverr en Go, desde aplicaciones simples hasta sistemas complejos. Fiverr ofrece una plataforma versátil y eficiente
para una amplia gama de proyectos web. Al comprender las características y capacidades únicas de Fiverr, los desarrolladores pueden aprovechar este framework para construir aplicaciones web robustas, escalables y de alto rendimiento en Go. Felicidades por completar el curso de desarrollo web con el framework Fiverr en Go. Has completado con éxito este emocionante viaje de aprendizaje, donde has adquirido las habilidades esenciales para convertirte en un desarrollador web competente con el framework Fiverr de Go. ¿Y qué hemos aprendido? Configuramos nuestro entorno de desarrollo, donde instalamos las herramientas necesarias y configuramos Fiverr para comenzar a programar. Además, creamos y ejecutamos servidores Fiverr, donde tales servidores Fiverr se ejecutó localmente para probar nuestras aplicaciones. Diseñamos rutas y manejamos peticiones HTTP, donde tales rutas se ejecutaron en diferentes secciones de la aplicación y gestionamos las solicitudes de los usuarios. Construimos interfaces de usuarios con plantillas. Creamos interfaces atractivas utilizando plantillas HTML y las funciones de Fiverr. Desarrollamos aplicaciones web dinámicas, creamos layouts bases, incorporamos datos dinámicos y finalizamos el proyecto web completo, listo para poner en producción. Felicidades por tus logros. Ahora que has sentado las bases, te invito a dar los siguientes pasos en tu viaje como desarrollador web con el framework Fiverr de Go. Explora proyectos de código abierto. Busca ejemplos de aplicaciones web desarrolladas con Fiverr en GitHub y otros repositorios de código abierto. Analiza el código fuente, aprende de las mejores prácticas y contribuye a proyectos que te interesen. Construye tus propios proyectos. Pon en práctica tus habilidades creando tus propios proyectos de aplicaciones web. Comienza con proyectos sencillos y aumenta gradualmente la complejidad a medida que adquieres más experiencia. Contribuye a la comunidad Fiverr. Únete a la comunidad de Fiverr en línea y participa en foros, grupos de discusión y eventos. Comparte tus conocimientos, ayuda a otros desarrolladores y aprende de las experiencias de la comunidad. Mantente actualizado. Sigue las últimas noticias y avances en el ecosistema de Go y Fiverr. Lee blogs, artículos y asiste a conferencias para estar al día con las nuevas tecnologías y tendencias. Especialízate en un área de interés. A medida que profundices en tu experiencia con Fiverr, puedes explorar específicas como desarrollos de software en backend, desarrollo de frontend, seguridad y rendimiento de aplicaciones. Este curso es solo el comienzo de tu viaje en el desarrollo web con Go. Recuerda que el aprendizaje continuo es clave para el éxito en el mundo del desarrollo web. No dudes en seguir explorando, experimentando y ampliando tus conocimientos. Mucho éxito en tus futuros proyectos.